Beatriz Arlo, gracias por venir. ¿Qué tal? Hace tiempo que no estabas acá y la verdad que me interesa charlar un poquito contigo. Bueno, ¿cómo estás viendo este primer año de Cambiemos? ¿Coincidís con esta idea de que el peronismo no kirchnerista, que antes venía colaborando en varias cosas en el Congreso con el gobierno, empieza a jugar más fuerte, ¿no? La emergencia social, ahora fuerte con el tema ganancias. Bueno, vos lo dijiste. La clave es que también para ellos viene el 2017. Es decir, la clave es que también para ese peronismo no kirchnerista viene el 2017 y tienen una tarea por delante que no sé si van a terminar de hacer, que es una reorganización, algún tipo de reorganización del Partido Justicialista, o de como quiera llamarlo, y una neutralización de esos elementos dispersos pero activos que aparecen rodeando a Cristina, que son elementos muy pequeños. Si vos vas a lo que la recibe a Cristina en Comodoro Pi o en los aeropuertos, son elementos muy pequeños, lo que puede manejar Sabatella y algún otro, pero al mismo tiempo eso crea cierta efervescencia dentro del peronismo, porque bueno, nadie olvida que fue presidente de la República, lo cual carga con un peso específico. O sea que tienen una tarea, por un lado, de ver si se ponen de acuerdo entre ellos, cosa que es una tarea complicada, porque ahí hay gente que tiene capacidades de movilización diferentes. Los gobernadores que tienen que ir al pie, como han ido, como fueron al pie de Cristina. Y los intendentes que tienen que ir al pie de María Eugenia Vidal, como fueron al pie de Scioli, que tenían muy poco que repartir. La diferencia es que María Eugenia Vidal tiene plata que el gobierno le manda, el gobierno central le manda. Entonces, esto es un tipo de peronista. Y del otro lado están los parlamentarios, que los senadores podrán responder más o menos a los gobernadores, pero los diputados yo no diría que responden a los gobernadores, y esos son los que quizás sean más activos en esta posible reorganización, lo cual es el caso de Massa, en principio, ¿no? Hay una crisis evidente de liderazgo dentro del peronismo, porque el peronismo no ve a un ganador claro detrás del cual alinearse. ¿Lo ves a Massa con posibilidades de generar ese liderazgo? Porque por otro lado, Massa está negociando, no sé, con Margarita Stolbizer, que le espanta parte de la dirigencia peronista. Sí, no sé si le espanta tanto en la provincia de Buenos Aires, porque vos sabés que el peronismo es muy pragmático, y si Margarita le lleva votos en la provincia de Buenos Aires, tuvo muy mal resultado como candidata a presidenta, pero tuvo mejores resultados en el pasado en la provincia de Buenos Aires, y le puede dar una fórmula interesante, ya sea con Malena Garbarini o con el propio Massa, sea como se integre la forma. No creo que le espante eso. El problema yo creo que es muy poco tiempo para reunificar ese conjunto de contradicciones con intereses muy diferentes. Esos que yo te marqué, los de los gobernadores e intendentes van por un lado, y los de los políticos que no tienen mañana que pagar algo van por el otro. Los políticos son parlamentarios, senadores menos, pero diputados fundamentalmente. Yo creo que a Massa no se lo puede subestimar en absoluto. Es decir, el crecimiento que tuvo Massa, si vos recordás su comienzo, que era decir, voy a poner camaritas de televisión por todos lados, así empezó Massa. Decías, así no puede nadie hacer un camino a la presidencia de la República, que es lo que este hombre quiere hacer. Y sin embargo tuvo un crecimiento político, y está rodeado de gente interesante. Esta semana La Baña verdaderamente plantó una detonación respecto del plan económico, o lo que quieras llamarlo, del oficialismo y de Macri. O sea que está rodeado de gente interesante y muy exitosa. Yo diría, La Baña es el único economista argentino que no se fue por la ventana corriendo. Es decir, se fue porque Kirchner quiso prescindir de él. Ahora vamos a discutir un poquito el tema económico. Es cierto que La Baña llega en la etapa dorada del kirchnerismo, la etapa feliz del kirchnerismo. Con el dólar. Y es una discusión, porque llega con un dólar recontra alto, que eso le genera que se licúe el déficit fiscal. El año previo hay una inflación del 40%, el año siguiente ya es 3%, porque la economía está parada. Agarra el boom de la soja, lo que siempre hemos analizado respecto a la primera etapa del kirchnerismo, ¿no? Pero no la desperdició. Es decir, él se benefició con ciertos sacrificios en las medidas que tomaron antes que él, Remenikov, etcétera, pero no desperdició ese sacrificio con el cual él entra al gobierno.
Y no desbarató, no es una lotería de cartones después. Es decir, el kirchnerismo tuvo etapas doradas con las cuales lo que hizo es tirar manteca al techo, por lo menos después de la muerte de Néstor. Y de todas maneras, la imagen pública de Labaña, dado que estamos hablando de política, la imagen pública de Labaña es la de que fue un ministro exitoso, cosa que no se podría decir de gente que hizo lo mejor que pensó los ministros de Alfonsín, que hicieron lo mejor que pensaron. O de los que vinieron después de Labaña en el gabinete de Él fue un ministro exitoso de que el presidente echó. Quizás por ser demasiado exitoso. Esta es la leyenda que rodea a Labaña. A lo mejor vos como historiador económico me decís, no, para esta leyenda no es la verdad. Pero de hecho, esto es lo que rodea el renombre de Labaña en la política argentina. Hay una posibilidad, porque me parece que hoy con Massa estaban, no sé, Victoria Donda, bueno, el socialismo, los diputados de... ¿Qué más? Evita. El Movimiento Evita, diputados Margarita Stolbizer. La idea esta de... hay una crisis muy grande de la centroizquierda, que la mató entre Macri y el kirchnerismo. El kirchnerismo se arrogó ese espacio y del otro lado está Macri. Y en el medio parece que se barrió todo, digamos. Bueno, la mató la convención de Gualeguaychú. Lilita Carrió y Sanz. Cuando Lilita se va y arma Cambiemos. Bueno, y cuando los radicales en la convención de Gualeguaychú desguazan el Partido Radical, desguazan una que era el Frente de Centro Izquierda. O sea, porque tampoco le adjudiquemos a Macri el mérito de haber liquidado el bipartidismo argentino y la Unión Cívica Radical. Eso fue obra de los radicales y de Carrió. Vos ves que ella misma lo dice, yo fundí esto. Que entre esas dos fuerzas, el kirchnerismo de un lado y el macrismo del otro, el que en algún momento puede llegar a terciar hoy es Massa. Es muy difícil. ¿No ves otras alternativas dando vuelta en la política? Yo no sé. A ver, uno puede pensar en algunos justicialistas. Es decir, yo me pregunto, ¿qué piensa Randazzo? El hombre que quizás más haya padecido en el proceso de locura que fue Cristina nombrando a los candidatos con los cuales iba directamente a perder las elecciones, es decir, sacándolo a Randazzo, poniéndolo a Aníbal Fernández, poniéndolo a Zanini, en fin, una especie de cosa que es manual para perder las elecciones, tomo uno. Entonces, ¿qué piensan tipos como Randazzo, que son tipos respetados dentro del justicialismo, que incluso habían hecho una base apoyada en el caso de Randazzo, en la renovación de los trenes, que usan en realidad muchos votantes que pueden ser votantes cristinistas o votantes peronistas? Eso yo no lo sé. Me parece que vos tampoco, Randazzo, ya sí, vos tenés la impresión de que silencio. todo lo que estaba hasta el 10 de diciembre del 2015 con Cristina, pese a que sabía que había diferencias y demás, es un voto de Cristina. Randazzo no. Y vos decís que no, que tiene capacidad de tener voto por fuera. Digamos, me parece que hay toda una discusión respecto a si alguno de ellos puede construir algo que no sea el voto de Cristina, ¿no? Los que estuvieron hasta último momento con... Pero ¿y cuál es el voto de Cristina? Quizás uno pueda decir, si Macri sigue haciendo torpezas, el voto de Cristina es el 30% de pobres, que no tienen posibilidad de salir de un voto fidelizado en los últimos 10 años, que no es un voto justicialista, sino que es un voto planes sociales, discurso de Cristina, gran relato, lo que fuere. Quizás uno tiene que decir eso, ese es el voto de Cristina. Ahora, ¿ese es el voto de Cristina? ¿Ese va a ser el voto de Cristina en 2017? ¿No hay otras alternativas? Yo no lo sé. Porque si me preguntás hoy, yo digo sí, tiene el 30% de pobres y vayámonos todos... Para vos, Cristina está hoy fuera de la política. Digamos, fuera de la política en el sentido que no tiene chances de volver electoralmente. Bueno, ella quiere volver electoralmente y si ella tiene ese 30% de pobres, puede volver electoralmente. Por eso Macri la quiere mantener como rival, digamos, para crear de nuevo la polarización. No quiero hacer una predicción que después resulte equivocada. Lo que digo es que el voto de Cristina puede ser ese 30% de pobres. ¿Lo conserva hasta 2017? María Eugenia Vidal, con su simpatía y sus buenos tratos, puede sacárselo. Van a trimbrear por 3 millones de casas del Gran Buenos Aires y van a tomar una parte de ese voto. Que no tienen timbre, además, ¿no? Siempre se dice. Eso va a depender mucho de cómo funcione la economía, ¿no? También el año que viene, de las obras que haga el gobierno o no haga. ¿Cómo estás viendo el primer año de Macri?
Te voy a pedir una cosa antes que imagino no te va a molestar. ¿Te puedes correr un poquito hacia la izquierda? A la izquierda, a la izquierda. ¿A la izquierda? No. Sí, hacia allá. Pero no, hay hacia un allá. muro. Hay un muro. Mirando un poquito ahí hacia la izquierda. Me está pidiendo el director para que mires un poquito más ahí a la izquierda. Y de paso lo saludás a Facundo Moyano, que ya está en nuestros estudios. Eso no te iba a molestar, digamos, no, que te gires un poquito a la izquierda. Bueno, ¿cómo ves el primer año de gestión de Macri? Mira, yo tengo una expresión que Macri cultiva el pensamiento deseante. ¿Qué es el pensamiento deseante? Es pensar aquello que vos deseas que suceda. Eso hizo en Davos. En Davos andaba Macri y yo en este programa escuché a una periodista, no voy a decir el género, que dijo, a mí en Davos lo único que hacían era preguntarme por Macri. Claro, andaba hablando en castellano con una credencial así del diario al cual pertenecía y con un grupo de gente que hablaba en castellano. ¿Por quién le iban a preguntar? ¿Por el representante de Singapur? No. Había logrado transmitir una especie de pensamiento deseante que volvíamos de Davos con las valijas. Ya no eran las valijas ilegítimas de Antonini Wilson, sino las valijas de emprendedores que querían traer plata de Argentina. Cuando uno sabe que hay muchos países emergentes, no te lo voy a explicar a vos, Maxi, y a tu público que tiene buenas secciones de este programa dedicadas a la economía. Hay muchos países emergentes, donde además son países emergentes que no están sindicalizados o están bajamente sindicalizados, donde tienen salarios más bajos que en la Argentina. Hay muchos. Bueno, Davos, primera sensación de que el pensamiento deseante se realizaba. Cada persona que llegaba a la Argentina le decía a Macri que estaba dispuesto a ser socio de la Argentina. ¿A qué va a venir un presidente en una visita? Decirle a mí, este país que estoy visitando no me interesa, en realidad si tengo que invertir lo voy a pensar 5 veces. ¿Vos crees que Macri sobrevaloró la idea de que el cambio de nombre Cristina llega a alguien más razonable, más pro mercado y demás, iba a generar la lluvia de inversiones? Pero eso no lo creían ni sus propios compañeros empresarios argentinos, que no han enterrado un fierro, como se usa decir, no han enterrado un fierro. Pero el ejemplo máximo del pensamiento deseante es que Macri se encuentra en un banquete con Theresa May, la primera ministra británica, pronuncia la palabra Macri, Malvinas, 10 minutos después o 1 hora después se levanta de la mesa y dice que Theresa May dijo que estaba dispuesta a discutir soberanía. Sale el Foreign Office a los gritos. A desmentirlo. Y Malcorra a desmentirlo. Digo, ¿qué le pasó en la cabeza a Macri? No es solamente ignorancia, saber que los ingleses, antes de pronunciar la palabra soberanía respecto de las islas, va a pasar mucho tiempo y mucha de negociación, que ni siquiera se pronunció con Guido Di Tella, que fue quizás el mejor momento. ¿Ves en Macri un típico gobierno de derecha? Porque Macri está teniendo críticas muy duras de los economistas más ortodoxos que dicen mantiene el déficit fiscal, es decir, aplica para salir de lo que hizo económicamente el kirchnerismo, gradualismo, es decir, por otro lado... Hace keynesianismo sin plata. Bueno, María Eugenia Vidal negocia con todas las organizaciones sociales, cierran acuerdos con la CGT que llevan a que este primer año de gestión no tenga un paro de la CGT unificada, ha cerrado leyes verdaderamente muy fuertes, con mayorías muy importantes en el Congreso, pero ¿ves en Macri un típico gobierno de derecha? No, yo diría que no es un típico gobierno de derecha, es un gobierno que se equivocó en el primer diagnóstico que tuvo de la Argentina. Pero acá yo vuelvo a una cuestión, era fácil no equivocarse tanto. Cuando Alfonsín llega en 1984 a la presidencia de la República, llega con una deuda externa de más de 100.000 millones de dólares, ¿o me equivoco? Sí, creo que era un poco menos, digamos, pero muy alta. Está bien, llega con una deuda muy grande, que habían dejado los militares. Pero además de eso, llega a un Estado completamente opaco. Completamente opaco. Los economistas que se iban de los militares no eran los economistas que entraban del radicalismo, ni sus amigos del radicalismo y del justicialismo que también entraron. No es el caso de cuando Macri llega. Todos los economistas hablan todo el tiempo entre sí, van a los mismos paneles, se reúnen en los mismos lugares, en las mismas universidades. O sea, no entiendo cómo la equivocación pudo haber sido tan grande. La idea de que la pesada herencia era más pesada todavía de lo que ellos decían que era la pesada herencia. No entiendo cómo puede ser esa equivocación. A ver, entonces, tiene que enfrentar un diagnóstico
que era malo, pero yo creo que era malo por falta de experiencia. Hubo este fin de semana una entrevista que hizo muchísimo ruido, publicada en el diario Perfil, a Emilio Monzó, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Creo que no se habló de otra cosa en el mundillo de la política, las declaraciones de Monzó, que es el tercer hombre más importante, diría, de Cambiemos, ¿no? El presidente de la Cámara de Diputados, el que le negocia a Macri absolutamente todas las leyes. Además, el presidente del bloque del PRO, Nicolás Mazó, es un hombre de Monzó y salió durísimo. Dijo, entre otras cosas, Durán Barba tiene muy poca idea, casi nada, de la realidad política argentina. No sé si Cambiemos va a perdurar, y después planteó la incorporación del peronismo en la campaña del año que viene, porque cree que con lo que tiene el macrismo no le alcanza. ¿Te parece que es lógico, digo, que el macrismo es un modelo electoralmente agotado sin la incorporación del peronismo? Digo, sumando dirigentes del peronismo, ¿no? Sumando dirigentes del peronismo. Bueno, habló directamente, dijo que había que sumar a Bocio, a Catopodis, habló bien de... todo lo que no sea acá y Massa, incorporarlo. Exactamente, de distintos dirigentes que están, algunos muy identificados con el kirchnerismo, otros muy identificados con el peronismo. La idea esta de si Cambiemos debe mantener el purismo. Mostremos, por favor, quién es Emilio Monzó, porque muy pocos lo conocen, pero es el hombre clave. El hombre clave. Mostremos de un lado a Durán Barba, que tampoco muy pocos lo conocen, pero es el que le hace el marketing político a Mauricio Macri y toda la estrategia electoral. Entonces, acá lo grave es que, de un lado, Durán Barba es el que arma la estrategia electoral, el marketing político del otro, y Emilio Monzó, el presidente de la Cámara de Diputados, nada más y nada menos, va en contra de esa estrategia, diciendo hay que abrirse al peronismo, hay que negociar en el territorio, hay que abrirse en la provincia de Buenos Aires. Para que se entienda, Maxi, lo que cuestiona Monzó es el corazón de la estrategia electoral del macrismo, digamos. Está criticando a Marcos Peña, incluso a Macri, a Durán Barba, porque él dice hay que hacer política, hay que ir a hablar a los intendentes, juntarse, no ir a timbrear, ir a tocar la puerta. Claro, ahí yo creo que Monzó lo que percibe es que el radicalismo fue pasado por agua lavandina. Sí. Es decir, el radicalismo no solamente se desguazó en Gualeguaychú, no solamente quebró un partido que cumplía este año los 100 años de ascenso a la presidencia de la República con Irigoyen, no solamente hizo todo eso, sino que además no sacó réditos para ese partido. Andan los jefes radicales, no voy a dar nombres, pero se saben cuáles son esos nombres, viendo cómo conservan sus propias plazas dentro del esquema de Cambiemos. Entonces, Monzó, que es un hombre un perro de la política, un perro guardián de la política, lo que tiene que ver es cómo el radicalismo no le va a traer lo que le trajo a Macri en la elección anterior, porque el radicalismo ya ha perdido sus bases. Le puede, yéndose de la alianza que tiene con el socialismo en Santa Fe, le puede contribuir a, no sé, pero ahí es probable que gane Perotti, o sea que ni siquiera en Santa Fe puede contribuir. Entonces Monzó dice eso, tenemos que ir donde están aquellos jefes políticos que pueden encarar una campaña electoral. Los radicales podían encarar una campaña electoral, durante años pudieron. Ahora, hoy yo creo que no están en condiciones de poder. Ojo que también hay una cuestión más de fondo, ¿no? Que Macri, por lo menos en el discurso, dice vamos a hacer la nueva política, distinta a la política tradicional, y algunos dentro de Cambiemos están diciendo sumemos a los que fueron la política tradicional de todos estos años. Eso de la... A ver, yo creo que se ha cumplido con Trump. ¿Me dejas un minuto más largo? Yo creo que con la elección de Trump se ha cumplido lo que los cientistas políticos venían escribiendo desde hace 30 años. La gente no confía más en los partidos políticos y que hay crisis de representación. Se ha cumplido eso. Ahora, de todas maneras, dejo el caso norteamericano y voy al caso argentino. Acá las elecciones se ganan territorialmente y no tenés ese 50 o ese 40% que se va a movilizar solo hasta las urnas. Eso es lo que dice Monzó. Eso es lo que dice Monzó porque sabe, digo, me guste a mí o no. Digo, yo preferiría que la gente fueran ciudadanos, libres y autónomos, que la mañana del comicio dijeran a votar, compañeros. Eso es lo que yo preferiría, pero lo que yo preferiría, hay tantas realidades que yo preferiría aquellas que vivo, incluso a mí misma. O sea que digo, Monzó sabe eso, que para hacer elecciones vos tenés que poner fiscales, que no podés fiscalizar. A ver, por Facebook. Perdóname, porque está el diputado Lipovetsky que quería contar algo de Cambiemos. A ver. No,
Solo agregar que, digamos, sumar al peronismo, nosotros ya lo venimos sumando dirigentes del peronismo, y es una política que ha sostenido Mauricio Macri desde el principio. El PRO, como partido político, se formó con dirigentes del peronismo, que vienen del peronismo, con dirigentes que vinieron del radicalismo, también con dirigentes independientes. Me parece que lo que plantea Emilio, más allá de esto, es reforzar ese camino, que él también lo trabajó cuando fue ministro de Gobierno de Mauricio, donde construyó además todo digamos, Cambiemos, y trabajó para llegar a Mauricio presidente. Me parece que lo que hace es, creo que plantear el retomar ese rumbo que él planteó en su momento, que quizás este año, cuando él dice Cambiemos se consolidó como espacio de gestión y no de política, está marcando esto. Nos dedicamos mucho a la gestión y ahora hay que retomar el rumbo y consolidar Cambiemos y ampliarlo desde lo político. Que de hecho, Maxi, esto que estaba diciendo él, que explica lo de Monzó, lo llevó a Monzó a estar hiper peleado con María Eugenia Vidal, porque toda la estructura bonaerense quería ir por un lado y Monzó decía, hay que hacer política. Pero entonces Macri hizo todo bien y Monzó está equivocado. Monzó es un justicialista que no sabe nada de política, que estuvo con Macri antes, que fue muy importante en la construcción de Buenos Aires de Macri, sí, pero ahora se equivoca, porque Macri hace todo bien y algunos de sus asesores políticos hacen todo bien. Me parece bárbaro. Felicitaciones. Gracias, compañero. pero lo que yo estoy diciendo es que Monzó lo que hizo lo hizo porque fue decisión política de Macri. Sí, digamos, sí. Esto ¿Puedo decir algo que también hay que reconocer, ¿no? Si bien coincido que Durán Barba es un hombre muy extraño, muy estrambótico, algunas cosas le plantea y demás, pero también es cierto que había parte del círculo rojo, diría todo el círculo rojo y los analistas políticos que planteaban que Macri tenía que bajar a María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, hacer un acuerdo con Massa para que Massa fuera en la provincia de Buenos Aires el gobernador de la provincia. Sí, incluso yo he dicho eso, sí, sin duda. Son momentos preelectorales donde vos ves cómo son los surgió movimientos. Una estrella política que hoy por lo menos brilla más que el propio Macri, digamos. Estoy hablando de María Eugenia Vidal, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. Ya, cuestión de candilejas, sí, no me meto. Pero sí, es la primera gobernadora de la provincia de Buenos Aires que no es hambreado por el presidente de la República. Es decir, Scioli fue hambreado por el presidente de la República. Ni hablemos del gobernador radical de la década del 80. Y se dejó hambrear también. Bueno, sí, claro. se dejó hambrear. Te hago la última respecto a Carrió. ¿Qué rol juega? Carrió salió muy fuerte. A cuestionar a Lorenzetti. Incluso, creo que el viernes pasado que festejaron el aniversario de la coalición cívica, de Lari y demás, dijo Angelici y Lorenzetti son innegociables. Y planteó, voy a ir por los dos. Lorenzetti, juicio político. El presidente Boca, Angelici, que es el hombre de confianza de Macri, algunos dicen el operador judicial también de Macri, con las denuncias en la justicia. Como que Carrió permanentemente, por un lado le hace mimo a Macri, por otro lado le marca la cancha. Yo creo que cumple una función importante ¿sí? para lo que ella llama la República. En principio porque la unión ominosa de fútbol y política la hemos vivido en los últimos años, los últimos 30 o 20 años, y me parece que es fatal. Entonces Carrió, al decir Angelici, lo que Carrió está diciendo es hay que separar fútbol de política. Si eso se hace con que los clubes sean sociedades anónimas, sí, no es mi idea. Los clubes en Argentina tienen una particularidad que son núcleos importantes desde el punto de vista territorial y barrial para los sectores medios y bajos, o sea que yo creo que eso hay que conservarlo como un lugar de esos sectores, pero dejo eso de lado. Carrió dice cosas que son importantes, que yo no estoy de acuerdo con sus ideas o con su estilo, etcétera, pero ella se ha puesto en un lugar de denuncia que alguien tiene que ocupar. ¿Es buena candidata para vos? Yo no armo listas. La verdad que yo no armo listas. Soy una perdedora nata. ¿Pero crees que Carrió cumple un rol importante? Yo creo que cumple un rol importante. Beatriz, gracias, como siempre, por haber estado acá.